Bien amigos, continuamos con nuestro curso de la metodología Wyckoff y en este sexto capítulo hablaremos de las posiciones primarias bajistas. Bien, el acercamiento de Wyckoff no solamente es útil para aprovechar los mercados alcistas, también podemos aprovechar movimientos bajistas. Dentro de este contexto, las mejores zonas para posicionarnos en el lado corto las llamamos posiciones primarias bajistas. Al igual que el Spring, la primera oportunidad bajista que podría presentarse es el uptrust. Y esta ocurre justamente en techos de mercado. Después que hayamos visto un volumen de parada en máximos, el precio podría verse tentado a seguir subiendo, perforando los máximos anteriores. Eso es el uptrust. Dentro de una tendencia alcista podemos ver volumen de parada, estos aumentos de volumen. El precio retrocede un poco, pero vuelve a marcar un nuevo máximo. Ese es el uptrust. Y debería hacerlo con un volumen inferior al de volumen de parada. Luego viene el test del uptrust. La entrada en el uptrust no es la mejor de las opciones, porque todavía no estamos seguros si realmente ese será el máximo. Apenas tenemos indicios de que los profesionales están empezando a distribuir de forma decidida, ¿no? Entonces el uptrust no es la mejor entrada que podamos realizar, así como tampoco lo era el Spring. Pero el test del uptrust sí puede ser una oportunidad interesante. ¿Por qué? Porque vemos que el precio retrocede, vuelve a subir testeando si hay demanda, pero como no hay suficiente demanda, el precio no supera al uptrust y vuelve a ceder. Aquí ya tenemos la confirmación de que esto fue el test del uptrust. Normalmente en el test del uptrust, recuerden, debería haber menos volumen. Y ya es una posición primaria en la cual ya podríamos buscar entradas al mercado. Luego viene el deslizamiento del hielo, que es una metáfora que usa Evans para describir un evento del mercado en el caso que el precio está rompiendo un soporte importante en un rango de distribución. Luego el back a la zona del hielo, que no es más que el pullback, ¿no? Ese movimiento en el cual el precio suele regresar, ¿no?, a la zona del soporte. Y aquí lo podemos visualizar, ¿no? Fácilmente vemos cómo hubo el test del uptrust, luego el precio cayó un poco, volvió a subir, se va formando acá un rango de distribución y un soporte en la parte inferior. El precio rompe el soporte, el deslizamiento del hielo, como se le llama, con una vela de intención. Una vela grande con aumento de volumen y que cierra cerca de sus mínimos. Ese es otro gran momento en el cual podemos entrar al mercado. Obviamente vendidos, cortos. Luego el precio puede hacer este movimiento de subida en el cual regresa a la zona que antes fue soporte, lo cual es el pullback. Y normalmente cuando lo hace debería hacerlo con volumen bajo. Y luego nuevamente con una vela de intención a la baja se reactiva el movimiento bajista. Y la quinta posición primaria bajista son las correcciones normales dentro de la tendencia bajista. Son esos momentos en los cuales todavía podríamos tratar de subirnos a la tendencia bajista, que la podemos ver en este gráfico, ¿no? Fíjense cómo empieza a desarrollar la tendencia bajista, el precio sube un poco, nuevamente podríamos tratar de ir cortos, ¿no? Y nuevamente el precio retoma el movimiento a la baja. Un ejemplo de una posición primaria bajista lo podemos encontrar aquí en los gráficos del oro, gráfico diario, donde aquí hubo volumen de parada. Fíjense estos volúmenes altos. Luego el precio marca un nuevo máximo, que es este, que es el uptrust. Retrocede, vuelve a subir. Este es el test del uptrust, y en el test del uptrust tiene que haber volumen inferior. Luego vuelve a caer. Por acá ya tenemos la confirmación de que esto fue el test. Ya en esta zona tenemos la primera posibilidad de entrada en corto. Si es que no estamos seguros, entonces no hagamos nada. Se ha formado un soporte abajo en el rango de distribución, y cuando el precio rompe el soporte con esta vela de acá, que es una vela de intención,
Fíjense, porque es una vela relativamente grande, con aumento de volumen, podríamos entrar cortos. Tampoco quisimos entrar aquí, bueno, podemos esperar el pullback. El pullback, el precio regresa al nivel que antes fue soporte, lo hace con menos volumen, y luego la vela que reactiva nuevamente el movimiento, que es esta, y continúa el movimiento bajista. Entonces, si se dan cuenta, tuvimos varios momentos para subirnos al movimiento bajista, ¿no? En varias de las posiciones primarias. Otro gráfico lo podemos ver aquí con los contratos de futuros del yen japonés. Fíjense cómo aquí hubo bastante volumen de parada en este gráfico de 4 horas. Miren, estos volúmenes son volúmenes de parada. Luego el precio hace un movimiento más alto, es el uptrend, con un volumen inferior al de volumen de parada. Retrocede y vuelve a subir. Este es el test. En el test, fíjense, el volumen es inferior aún al del uptrend, perdón. Y luego la confirmación del test cuando el precio vuelve a caer. Por aquí, por estas zonas, ya tenemos un indicio de que podríamos ir cortos. Ya tenemos posibilidades. Quizá todavía prematuro, quizá todavía con miedo, no tomas la operación, entonces dices, bueno, voy a esperar. Pasa el tiempo y el precio va formando justamente este soporte en toda esta zona de distribución, para que en un momento rompa el soporte aquí, con esta vela de intención, con aumento de volumen. Y este es otro momento en el cual podríamos entrar vendidos. El precio retrocede un poco y luego vuelve a subir, se apoya en esta zona, hace el pullback, ¿no? Fíjense que cuando está por esta zona hay varios momentos en los cuales el volumen baja bastante. Y luego reactiva el movimiento bajista para continuar justamente más adelante con la caída. Entonces también me entregó varios momentos en los cuales pude haber entrado al mercado para aprovechar justamente todo este movimiento de distribución. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.